Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que hoy parece que fuéramos a navegar en esas zonas grises que algunas personas creen que todavía existe cuando se habla de inteligencia artificial, de temas legales, de derechos de autor, de derechos de propiedad intelectual, o sea, un montón de temas que tenemos que definitivamente entender, manejar, no ser expertos, pero sí conocer los elementos más importantes de esta temática para que, por supuesto, avancemos de forma positiva en todo este ámbito de aprovechar y de amplificar nuestro talento gracias a la tecnología que nos permite hoy inteligencia artificial. Y como siempre digo, me traigo a expertos. En este caso, a una experta en ese tema que es doña Adriana Vergara. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este interesante programa y espacio para hablar de inteligencia artificial aplicada a derecho. Oye, Adriana, ese tema, ¿por qué le asusta tanto a la gente? ¿Por qué crees que todavía hay como, la tecnología va como a millones de años luz y los que están legislando, los que quieren entender de si, oye, esta imagen que yo me hice, no sé, en Midjourney o en Dalí, yo la puedo utilizar, si no, ¿por qué hay tanta zona gris, Adriana? Yo creo que el tema le asusta a la gente por varias razones. La razón principal del lado de los abogados o los profesionales normales del derecho es, me voy a quedar sin trabajo gracias a la inteligencia artificial. Va a llegar a reemplazarme en todo lo que hago y a partir de ahí mi misión como abogado, como quien apoya desde el punto de vista legal todos los procesos de las personas que necesitan en general, ya yo no voy a ser útil. Ese es el primer miedo, que es un mito. A partir de ese mito, empieza yo siento que la legislación a quedarse un poco atrás del tema de la regulación, en este caso de la inteligencia artificial. Entonces, el miedo se amplifica en la medida en que los abogados tienen miedo de quedarse sin trabajo. Los juristas o los legisladores tienen miedo de no saber cuáles van a ser los efectos, los límites y sobre todo cuáles van a ser esas zonas grises de esos algoritmos que nadie conoce, que son definitivamente los sistemas asociados a la inteligencia artificial o LLMs. El tercer punto son todos esos jueces que hacen jurisprudencia en el día a día y tienen que decidir sobre nuevas situaciones que nunca se han encontrado en la vida. Y esto es básicamente qué hacemos en el marco de un sistema de inteligencia artificial que toma decisiones que genera afectaciones frente a terceros. El miedo es generalizado y yo siento que el temor radica en no conocer, en definitiva, cómo es la esencia y el funcionamiento de un LLM o en este caso un sistema de IA generativa fundacional en este caso. Y sobre todo el miedo es saber que la toma de la decisión no se sabe si va a frenar la innovación de alguna manera o de alguna manera va a potenciar el uso de estas herramientas. Digamos que hay un miedo compartido. Ok, Adriana, bueno, pues para el público que de pronto no pueda conocer algunas de estas temáticas, cuando estás hablando del LLM, básicamente, pues para colocarlo en un lenguaje mucho más coloquial y de pronto temas o marcas que pueden ser más conocidas, es cuando estás hablando de ChatGPT, de Gemini, de Cloud. O sea, cuando estás hablando de todo este tipo de herramientas, de plataformas tecnológicas, estás hablando de soluciones que conceptualmente o técnicamente hablando son LLMs, modelos largos de lenguaje. Adriana, yo no quiero que vayamos a avanzar más en este tema sin conocer a Adriana, la persona.
Adriana, cuando no estás, además te conocí así en LinkedIn, compartiendo contenido muy interesante sobre todos estos temas legales, hablando de estas temáticas. ¿Quién es Adriana detrás de cámaras? ¿Quién es Adriana Vergara la persona? Bueno, Adriana es una persona muy soñadora que desde un principio, cuando yo terminé derecho, cuando me gradué, yo siempre soñé con hacer algo disruptivo asociado a lo que hacía. A mí me parecía muy profundamente aburrido todas las ramas del derecho tradicional. El derecho civil, el derecho romano, el derecho de familia. Me parecía profundamente aburrido y yo sentía que no tenía conexión real con estos temas. Y desde algún punto yo siempre sentí la necesidad de hacer algo diferente, pero que tuviera relación con el derecho, porque siempre me gustó mucho la esencia de él. Entonces, por eso en su momento tomé la decisión de estudiar una maestría en medio ambiente, estudié derechos humanos e internacional humanitario. Estuve mucho tiempo trabajando en el sector público, fui directora de control fiscal y responsabilidad fiscal, estuve manejando procesos de responsabilidad, estuve manejando procesos en la Corte Constitucional, fallando sentencias de constitucionalidad y de tutela normal. Estuve también trabajando en una entidad de derechos humanos muy linda que se llama la Defensoría del Pueblo en Colombia, donde tuvo un acercamiento profundo con las comunidades, con la gente del día a día, con esos problemas reales que yo siento que los colombianos invisibilizamos. Esa es una entidad en la cual yo sentí una conexión profunda con ese tema. Ahí, y me refiero en el 2014, ahí se marcó para mí un antes y un después. Y yo siento que con la llegada de las nuevas tecnologías, me refiero no a las nuevas tecnologías, sino el boom tecnológico que generó la llegada de ChatGPT en el 2022, en la Defensoría había un programa, en este caso que se había generado por el relleno Doña Juana en su momento que se había derrumbado. Miles de familias se vieron afectadas por ese derrumbe y pasó algo muy importante en ese momento, y es que más de 1 millón de personas empezaron a llevar en la puerta de la Defensoría hojas diciendo: yo estoy afectado por el derrumbe del relleno de Doña Juana y aquí les entrego un recibo de luz, aquí les entrego un recibo del agua, revisen si yo fui afectado. Ahí en ese momento empezamos a hablar, se hizo un trabajo con la Universidad Nacional en su momento y fue tratar de automatizar cada uno de los documentos que llegaban, en este caso por montones, millones de documentos diarios, y generar en este caso un desarrollo tecnológico en el que no se hablaba de IA en ese momento, pero se hablaba de cómo la tecnología podía minimizar esta carga laboral, y es generar a partir de ese desarrollo la forma en que la gente pudiera tener más accesibilidad a la información en tiempo real de lo que se estaba analizando sobre su caso. Eso fue como un antes y un después que se conecta con lo que hice en la Agencia Nacional de Infraestructura, que ahí coordinaba la estructuración legal de proyectos de concesión, infraestructura, carretera, fluvial, aeroportuaria. En ese punto, allí estuve con un proyecto asociado sobre inteligencia artificial generativa para generar, en este caso, una forma que esa entidad recibiera más de 1 millón de solicitudes, en este caso asociadas al cobro nacional de valorización de esos proyectos, precisamente para descongestionar con inteligencia artificial generativa esos procesos. Ahí se hace un antes y un después en mi vida, y yo digo, me quiero dedicar a esto. Yo siento que hay un mundo por explorar. Ya yo utilizaba las herramientas de IA generativa mucho antes de esto. Desde el 2020 empecé yo con esta exploración y tomo la decisión de dedicarme de lleno a hacer consultoría, no solamente desde el punto de vista de lo público, desde lo privado, sino mucho contacto con los profesionales del derecho que de una u otra manera quieren incorporar dentro de su práctica mejores prácticas a raíz de la tecnología. Entonces, Adriana, ese es el camino que he recorrido hasta el momento para pero contarte un poco sobre mí. ven, te pregunto, que me acabas de mencionar un par de temas muy interesantes y me llama la atención esto. Cuando tú mencionas esa experiencia real, porque obviamente muchas de las personas que están metidas con el tema de la IA están muy académicos, muy de investigación, pero tú lo estás llevando a la práctica. Tú estás hablando de una incorporación de tecnología a temas que simplifican temas transaccionales y que a la hora del la correcta interpretación de esta información puede impactar y va a impactar de una u otra forma en las vidas de las personas.
Hablabas al principio del temor por parte de los abogados, de que no vaya a llegar alguien y decir, yo quiero, haz en ChatGPT o cualquiera de estas otras herramientas, actúa como mi abogado y redáctame el contrato, cosas por el estilo. Cuando ya se habla de tocar la vida de las personas, ¿cuál es la percepción? Y yo quiero que me lo digas muy rápidamente para irnos a este bloque de comerciales, antes de irnos, ¿qué tiene la gente, qué tienen las personas cuando tú le dices, si es que se los comentas, oye, la tecnología nos permitió entender tu información, entender tu dolor y gracias a eso podemos entregarte una respuesta. ¿Cómo lo percibe la gente? Yo siento que hay algo muy importante para resaltar y es ese proceso de evangelización. La gente necesita entender y necesita confiar, sobre todo confiar. La palabra credibilidad es el punto más delicado que más genera preocupación y escozor en las personas que utilizan o que ven a otras utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer su trabajo. Entonces, la principal percepción es, ¿esto es posible en este caso que lo realice una inteligencia artificial generativa? Ojo que me puedo meter en un problema legal si es un usuario o si es un cliente. Ojo que mi información confidencial y mi información privada a partir de este tema se puede publicar o se puede filtrar en la intranet o por así decirlo, dentro del marco del mismo uso de la IA. Ojo que, en definitiva, si tú estás utilizando esta herramienta para obtener algún tipo de información adicional o algún tipo de trabajo desde el punto de vista legal, por ejemplo, tú tienes que tener la precaución de citar todo lo que tenga que citarse o todo lo que diga la IA, porque la IA alucina. Ojo que da sentencias falsas. Ojo que genera casos falsos a nivel judicial. Ojo que menciona trámites inexistentes. Entonces, el primer sesgo que hay que romper por parte de la gente es la credibilidad, pero la credibilidad solo se genera con supervisión humana. Y ese sí es un buen punto. Ok. Bueno, Adriana, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con eso que es simplemente wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arbolais con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con Adriana Vergara, aprendiendo de toda esa temática tan interesante que tiene que ver con la implementación de la tecnología, la implementación de la inteligencia artificial en el diario hacer de las personas a través de temas legales, como lo está comentando Adriana. Estabas comentando, por supuesto, del tema de la responsabilidad, del entender que nosotros, todos los usuarios que tenemos acceso a este tipo de tecnologías y en el fondo nos convertimos en un concepto que se llama Citizen Developers, somos ciudadanos desarrolladores. Nosotros tenemos que entender que tenemos en ese gran poder una gran responsabilidad, como lo decías tú, supervisar, estar atento, saber cuestionarse y decir, oye, esta información de salió, ¿cuál es la fuente? O sea, cuestionarnos es muy importante en ese proceso. Pero antes de eso, yo quisiera ir un poquito más a lo que te había preguntado, el tema de la percepción. La gente cuando ya dice, oye, esto sí me ahorra tiempo, esto sí me permite de pronto identificar antecedentes o elementos que yo no había considerado, no quiero en el rol del abogado, quiero en el rol del usuario final, que el que se beneficia, cómo lo recibe, cómo lo entiende, cómo lo ve, cómo podemos con esa experiencia tuya tomar nota de elementos que nos permita decir, vamos a evangelizar en otros terrenos de esta manera. Yo creo que el usuario final, lo primero es, cuando ve resultados óptimos, se sorprende profundamente. Dice, obviamente, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías contribuyen en el día a día, pero nunca me esperé que esto pudiera suceder en la vida real, o nunca me esperé que esto pudiera ser un resultado palpable en lo que yo necesito. Entonces, la primera respuesta es,
obviamente sorpresa y adicionalmente es incredulidad. ¿Y esto lo pudo haber hecho la herramienta? Esa es como la principal reacción. Y al final dicen, ojo, esto es una herramienta poderosa que si no la sabemos utilizar bien, nos puede llegar a reemplazar. Ahí vamos a invitar a el tema de lo coloquial, a que sea a ese, pues, ese sentido arácnido, esa frase del tío de Peter Parker que le decía, un gran don está asociado a una gran responsabilidad. Ustedes que van a utilizar inteligencia artificial en su diario hacer, no solamente en temas legales, en sus temas de procesos de marketing, de investigación, de lo que ustedes quieran hacer, la tecnología lo que hace realmente, por lo menos en mi parecer, es amplificar nuestras capacidades, es permitirnos ser mucho más productivos, mucho más rentables, mucho más atractivos en cuanto a la experiencia de usuario final, como lo está comentando Adriana, pero indiscutiblemente tenemos que ser muy responsables con lo que estamos implementando, con lo que estamos liderando. Adriana, los abogados, ¿cómo logramos que estas experiencias que tú has tenido la aprovechen positivamente en el sentido de ya no solamente perder el miedo de que los va a reemplazar la IA, sino en el que realmente se metan en la dinámica de aprovecharla al 400%? Tú lo estabas hablando en el tema de la experiencia que tenías has tenido en la Defensoría y en otras iniciativas, pero el que de pronto está metido en temas como los que no te gustan a ti, de familia, de temas administrativos, ¿cómo en tu experiencia lo podrían utilizar positivamente? Yo siento que la IA llegó para quedarse y que no se monte en ese bus sí se empieza a quedar un poco rezagado, porque finalmente la tecnología para los abogados significa tiempo y este tiempo va a implicar una descongestión en este caso para los abogados que tienen muchos casos o que tienen muchas responsabilidades o incluso los despachos judiciales que tienen muchos temas a cargo para que haya una costo-eficiencia de los temas del día a día Mm, desde el punto de disminuir tiempos porque tú ya no vas a tener que estar horas investigando jurisprudencia, investigando casos judiciales relacionados con el tema, normas, porque definitivamente ya tienes herramientas hoy, Notebook, ChatGPT, Perplexity, muchas otras herramientas, incluso especializadas en lo legal que te van a ayudar a descongestionar tu día a día. Eso te va a dar un plus, que tú puedas transcribir audiencias en tiempo real a partir de herramientas de IA que tú puedas generar con tu expertise la generación de documentos para apoyarte en los casos del día a día, que tú puedas crear tus propios GPTs para poder desarrollar, por así decirlo, tus propios manejos internos de los casos que tú necesites. Ojo, sin vincular, esto es importante, los datos de los usuarios, que eso es lo más importante, garantizar la privacidad y el manejo de los datos sensibles que eso sí es un punto más que hay que tenerlo muy en cuenta para usarlos. ok, o sea, para simplificar, básicamente lo que estamos haciendo, lo que estamos planteando es una invitación a que, en este caso, los abogados se metan con el tema de entender esas herramientas que te permiten hacer investigaciones profundas, que te permiten cruzar y analizar distintas fuentes de información, como lo que tú estás mencionando en el caso de Notebook, Perplexity, que te trae fuentes interesantes, y en el caso de analizar data, que tiene que ver con, oye, voy a subir el PDF del caso, oye, la invitación es a lo mejor no sería tan chévere que subas, tan interesante que subas los datos privados de los usuarios para que se haga ese análisis en este tipo de plataformas. Allí hay muchas alternativas, ya no solamente de investigación, sino de hacer automatización de flujos de información, de incorporar agentes de IA que te permitan simplificar muchos de estos procesos, pero para seguir en la misma dinámica, a esas personas que están poco a poco incorporándose, pareciera que eso fuera un tema de ciencia ficción, como que necesito ser experto en tecnología, tú que lo estás usando en el día a día, o sea, obviamente yo te escucho y pues como a mí me gusta mucho este tema de la IA, noto claramente que eres una usuaria eh, intensiva de estas temáticas, pero para el que no lo hace, para el que quiere incorporarse, ¿qué tan difícil fue para ti, que pues por tu background, pues por lo menos de lo que nos has contado, no vienes del mundo de la tecnología? ¿Qué tan difícil ha sido la experiencia de Adriana en adoptar y entender ese tipo de plataformas? Creo que lo más difícil para mí fue entender que lo que yo duré haciendo muchos años lo hacía mejor otro. Y otro me refiero, un agente no humano que ayuda a generar en tiempo real, de manera mucho más rápida, cosas que yo me demoraba mucho más tiempo haciendo. Por ejemplo, la búsqueda para mí de documentación es fundamental.
Cada caso, cada investigación necesita un número de fuentes muy precisa, muy fiable, que obviamente uno se demora mucho, mucho más tiempo haciéndolo de forma manual, incluso buscando libros físicos, yendo a bibliotecas, a buscar información que está todavía condensada en esos anaqueles. Entonces, fue un poco lo difícil para mí fue romper un poco el paradigma que llegó la tecnología para favorecer de alguna manera esas tareas y sobre todo romper el paradigma de entender que si yo voy a utilizar esta tecnología, tengo que ser excesivamente cuidadosa y responsable. Entonces, el tiempo que no estoy utilizando en investigar en los anaqueles, lo estoy utilizando en la precisión, en la revisión súper minuciosa de cada cosa que diga la IA. Entonces, un poco el otro miedo que tuve fue precisamente el tema de las alucinaciones, porque debo decir que como ha ido en un proceso evolutivo estas herramientas, hoy lo que genera la precisión, por lo menos en fuentes normativas, es la búsqueda en web. Anteriormente, como leer una gran base de datos vectorizada, que era información que estaba finalmente en una nube y se procesaba a través de estas herramientas como ChatGPT, la verdad que la información era alucinante en cuanto a la falta de precisión de esto. Entonces, esa es como mi experiencia desde el punto de vista como usuaria y cómo romper ese paradigma inicial que tuve para el uso de estas tecnologías. De hecho, si mi memoria no me falla, hubo un caso que salió en varios medios de comunicación, creo que fue de un abogado que establó una demanda contra una aerolínea muy conocida, Avianca, que todo el sustento era totalmente inventado por parte de ChatGPT en su momento, o sea, una locura. ¿Qué tanto debemos? Obviamente tú lo estás reforzando muchísimo en el tema de, oiga, sí, me ahorra tiempo, pero es tu responsabilidad, tú tienes que leer, tú tienes que estar totalmente seguro de cuestionarte de que lo que está allí viene de fuentes fidedignas. Pero en tu visión, Adriana, llegaremos al punto de que los casos serán correctamente dirimidos por una inteligencia artificial. ¿Tú crees que deberíamos llegar hasta ese punto de que la decisión de si una persona, por ejemplo, se va o no se va a la cárcel, si paga o no paga una multa, se pueda tomar automáticamente? Voy a dividir mi respuesta en dos partes, porque la primera parte es, ojo, ya la IA, a partir de este nivel de involucramiento en el sistema judicial, ya está sucediendo en países como Estados Unidos, Alemania, ojo, incluso hablamos del Reino Unido, en el cual ya en casos muy básicos, me refiero a casos del día a día que no tengan ninguna trascendencia desde el punto de vista de afectación a derechos fundamentales, ya pueden estar tomando un curso, en este caso del desarrollo de un proceso judicial, una inteligencia artificial. Yo lo que siento es que nunca, en ningún caso le podemos dar la autoridad total de definir, en este caso, procesos que involucran derechos fundamentales muy sensibles. Por ejemplo, los juicios penales que involucran derechos a la libertad, derecho a la integridad, derecho a la vida, o derechos fundamentales que involucren, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la razón de ser y la esencia de los seres humanos. Entonces, me parece que los tribunales de inteligencia artificial deberán en este caso resolver casos básicos, casos del día a día, casos que simplemente sean automatizables, pero que no nunca toquen el núcleo esencial de los derechos fundamentales de la gente. Ok, bueno, vamos a irnos a un caso que tuvimos oportunidad de entrevistar a otra persona aquí, también muy, con un tema muy parecido al tuyo, y le hice este cuestionamiento, yo quiero saber tu punto de vista. Vámonos al mundo de la música. Hoy con el tema de poder clonar la voz, hay muchas personas que dicen, oye, esta voz es clonada y se parece muchísimo a la de Michael Jackson, a la de Freddie Mercury, a la que sea, y crearon una nueva canción. Crearon una canción, fueron a ChatGPT o a Gemini y le dijeron, ya actúa como un experto compositor, crearon una letra, se fueron a Zuno, crearon la canción, la música, pero clonaron y utilizaron la voz de un cantante. En ese caso hay plagio, en ese caso hay violación de derechos de propiedad. ¿Cómo lo ves tú? Tocado el punto más debatido en los últimos tiempos en los tribunales de justicia a nivel mundial y es la protección de los derechos de la propiedad intelectual y las creaciones humanas. En este caso, lo que tiene que ver con obras literarias, con escritos propios, con artículos y con música. La música sobre todo ha generado un punto de debate, de controversia a partir de este tipo de situaciones. Por ejemplo,
Hay un caso que se hizo viral de una canción que sacaron imitando las voces de Drake y de Weeknd, en una canción en la cual obviamente no se solicitó autorización por parte de ellos y se montó en todas las plataformas digitales y se hizo viral. Y se hizo incluso un video que se cargó en YouTube, bueno, en todas las plataformas, y se decidió por parte de, en este caso, la copyright, solicitar que se sacara de todas las plataformas este tipo de las reproducciones, precisamente porque esto impactaba los derechos de la propiedad intelectual de los autores, en este caso, de los dueños de las voces. Entonces, tú acabas de mencionar algo muy importante porque hay un caso súper reciente que es Anthropic, que fue demandado en este caso por millones de obras musicales que han sido en principio plagiadas por sistemas de inteligencia artificial y se unieron muchos, en este caso, productoras y editoras musicales para decir, ojo, nos están plagiando, están utilizando no solo voces, sino composiciones de canciones para incorporarlas, digamos, en nuevas creaciones. Aquí hay un punto muy importante que es dependiendo del lugar del mundo donde te encuentres, se va a hablar de determinado tipo de protección. Si estás en Estados Unidos, la ley de Copyright Act siempre protege las creaciones humanas. Tienes que ser creador humano 100% y tu creación generada a partir de un sistema de inteligencia artificial no tiene validez desde el punto de vista de creaciones nuevas protegidas bajo patentes o bajo normas de propiedad intelectual. Entonces, esto es un debate muy importante porque este año esperamos muchas decisiones de fondo sobre este tema para ver cuáles van a ser las posturas en el mundo sobre la protección de la música frente a sistemas de IA. Pero Adriana, no me, voy a hacerte abogado del diablo. No me respondió. ¿Sí o no? ¿Es o no es válido utilizar? Bueno, ya no voy a decir clona de la voz. Voy a decir, la voz de uno de mis amigos canta súper parecido a Michael Jackson. Sí, muy parecido. ¿Cómo determinan ustedes, cómo se determina con esa experiencia que tú estás teniendo de si esa canción que está interpretada con la voz de alguien que parece o pareciera la voz de Michael Jackson o de un cantante reconocido, cree la letra con ChatGPT, la música la hice con Suno o con Udio, o sea, con cualquiera de estas plataformas y la voz es muy parecida? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Sí o no? Hacer, se puede hacer. Y te lo voy a responder de esta manera. Lo puedes hacer, sí, porque hay muchas plataformas que existen y que a partir de eso se puede generar. Que desde el punto de vista legal tenga unas implicaciones, sí. Porque en este caso, dependiendo de la reproducción, en este caso de la voz, sí, tú a partir de la creación que tú has generado con la inteligencia artificial, por ejemplo, has tomado fragmentos de la letra de esa canción o de canción que hace parte de un autor en específico. O definitivamente la voz es totalmente parecida a la voz de un artista existente, ahí es posible que estés infringiendo derechos de autor y derechos de propiedad intelectual por parte del uso de herramientas para generar. Entonces, el debate de este punto lo tendría que dirimir el tribunal y decir si definitivamente a partir de esa reproducción de esos fragmentos se está generando, por decirlo de alguna manera, una infracción a tus derechos como tal en tu voz y en la composición como tal. Ok, vale, y una última pregunta antes de irnos a un nuevo corte de comerciales, súper rápida y súper sencilla. Esto me la hacen muchas veces en eventos y yo quiero la respuesta profesional de una abogada. Aquí una consulta, algo así como una publicidad política no pagada. Me preguntan muchas veces, oye, si yo hago las imágenes con Midjourney, con Dalí, con Leonardo, con Canva, con cualquiera de estas herramientas, supongamos que las personas utilizan la versión paga de estas herramientas. Yo puedo utilizar esa imagen que yo creé, yo metí el prompt, yo me la inventé, yo me imaginé cómo quería esa representación. Esa imagen yo la puedo utilizar para la carátula de un libro, para algo, para vender camisetas. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Siempre y cuando se respeten, en este caso, los derechos de autor, es decir, la fuente. Siempre que uno utilice una imagen generada por alguna de las herramientas de inteligencia artificial, el deber es citar de dónde se extrajo, precisamente porque hoy están demandadas absolutamente todas los sistemas de inteligencia artificial, en este caso, que producen imágenes y que producen este tipo de documentos asociados incluso a posibles derechos de autor y la discusión es esa. Ojo, si son fragmentos, si definitivamente estás tomando partes que hacen parte de un todo
o de una obra literaria que ya existe y que hace parte del dominio de la propiedad intelectual de otro autor. Entonces, para evitar cualquier tipo de rollo desde lo legal, hay que citar la fuente donde extrajiste la imagen. Genial. Bueno, Mariana, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales nuevamente aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es Simplemente Wow. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Muy bien, regresamos nuevamente aquí con Adriana y yo quisiera, Adriana, que nos contaras en tu visión, ¿cuáles son esos retos que tienen en la implementación? Aquellos jueces, los abogados, pero también las personas del común, el que quiere decir, yo quiero utilizar esta herramienta de cualquiera, ChatGPT, Cloud, Gemini, para que me ayude hasta cierto punto para tomar una decisión, para interpretar la información. ¿Cuáles son esos retos que tú has identificado y cómo los mitigas? Bueno, el reto de los jueces es que los algoritmos nadie los entiende del todo. Entonces no son fáciles de entender, por eso la falta de explicabilidad dificulta tomar decisiones informadas ante la falta de comprensión de esta tecnología por parte del juez. Entonces es capacitarse, llenarse, en este caso, de información veraz y reunir un equipo legal experto y técnico para poder tomar decisiones más sólidas en este sentido y determinar responsabilidades compartidas entre desarrolladores, operadores y usuarios. Por otro lado, desde el punto de vista de los usuarios, es importante que los usuarios tengan la responsabilidad y el uso ético por parte de estas herramientas. Animarse a entender que la innovación tecnológica llegó para minimizar procesos y cargas del día a día, que definitivamente existen ya hoy muchas herramientas en Internet para iniciar incluso con cursos asociados al uso de estas herramientas de manera básica y irlas incorporando poco a poco dentro de la práctica jurídica. Yo creo que va a hacer no solamente que se introduzcan en este mundo tecnológico, sino que puedan minimizar la carga de sus procesos en el día a día. Arena, una última pregunta. También, cuando se incorporan todos esos elementos de posibilidad de clonar la voz, de clonar incluso la persona, o sea, hacer un avatar de la persona, en esas organizaciones que están en este proceso, que están generando contenidos con avatars de colaboradores que están en un momento determinado, ese colaborador se fue. ¿De quién es ese activo digital? ¿De quién es esa imagen? O hay que hacerles firmar y actualizar los contratos de, oye, ya no solamente cedes las fotos, las imágenes, sino también cédeme tu voz. ¿Qué hay que hacer en esa parte? Hoy en día yo siento que todo hay que dejarlo de alguna manera legalizado para evitar cualquier tipo de situación legal. Yo siento que en este punto hay que dejar legalizado el uso de imágenes, voz, texto, audio, a partir de cualquier tipo de desarrollo o colaboración que se pueda tener al interior de una organización. Porque precisamente lo que da los mecanismos de uso de estas herramientas están generando nueva jurisprudencia. Y yo siento que todo esto va a tomar un giro desde el punto de vista de la regulación y de la jurisprudencia en el tema, es cuando este tipo de casos se empiecen a visibilizar. Entonces, nada pasa hasta que algo pasa realmente. Yo creo que hay que curarnos en salud desde las empresas como usuarios y ser muy cuidadosos a la hora de utilizar información generada por herramientas y sobre todo cuidar mucho la información delicada que se va a tratar en este sentido. Adriana, para las personas que quieran seguir en contacto contigo, ¿dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en mis redes. En LinkedIn me pueden encontrar como Adriana Carolina Vergara Ávila y también en IG. Así que invitadísimos, cualquier duda que tengan sobre el tema, estamos súper conectados. Genial. Bueno, pues Adriana, la verdad, muchísimas gracias y a todos ustedes, pues ya lo ven, una vez más la invitación con todo esto que hemos hablado de inteligencia artificial, de adopción de estas nuevas tecnologías, es que la adopten con entusiasmo. Esto no es una moda, esto llegó para quedarse, así como cuando en su tiempo el Internet, la gente decía, no, eso va a pasar. Y hoy en día ya, yo creo que muy pocas personas se imaginan salir
sin tener conectividad, o mejor dicho, no hay alternativa. Esto es un tren al que se deben subir. Háganlo de forma responsable, de forma ética y conociendo y obviamente acompañando a personas como Adriana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí por el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Wow. Hasta siempre. Simplemente wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.